Le di una oportunidad laboral a alguien que nadie más quería contratar y me traicionó. Nunca pensé que el momento que cambiaría todo pasaría en una fila del supermercado. No fue en una junta, ni en una entrevista, ni en una oficina elegante. Fue ahí, entre un carrito lleno a medias y una banda transportadora que avanzaba lento, mientras yo revisaba el celular sin prestar demasiada atención al mundo. Y quizás debía haber seguido haciéndolo. Delante de mí, recuerdo que había una mujer. No llamaba la atención por su ropa ni por su aspecto, sino por la forma en la que abrazaba a dos niños pequeños, uno de cada lado, como si temiera que en cualquier momento alguien se los fuera a quitar. Cuando la cajera le dio el total de todas las cosas que llevaba, ella se quedó en silencio. Revisó su bolsa, sacó su monedero, comenzó a contar las monedas que ahí traía, luego su mochila. Luego volvió a revisar la bolsa, con manos temblorosas. Le dijo a la cajera: creo que me falta. Es que pues, según yo había contado y sí me alcanzaba, señorita. La cajera volteó la mirada, suspiró. La fila empezó a incomodarse porque ya se había tardado. Yo justamente levanté la vista en el momento cuando uno de los niños preguntó: Mamá, ya nos vamos a cenar. Estoy muy cansado. No sé qué fue exactamente lo que me tocó. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue haber estado en ese mismo lugar muchos años atrás, cuando yo también contaba las monedas. Recordé esos momentos cuando no me alcanzaba ni siquiera para poder comer. Cuando tenía que decidir si comprar pan o tortillas, para saber qué me iba a llenar más. No sé, tal vez fue simple humanidad. Me acerqué inmediatamente y le dije: no te preocupes, yo pago. Y ella volteó como si no hubiera entendido. No, señora, no tiene que... Perdón, yo puedo dejar unas cosas. Está bien, calma. Solo déjame ayudarte, yo pago. No pasa nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, pero sí se le quebró la voz. Gracias, gracias, en verdad. No sabe lo que esto significa porque yo no tenía que darle de comer a mis hijos. Trató de susurrarlo para que los niños no escucharan, pero ellos lo sabían. También noté su carita de agradecidos. Estaban sonriendo. De hecho, antes de que se fueran, agarré unos chocolates que estaban ahí, en la fila, y se los di a los niños. Bueno, saltaron de alegría. Mientras pasaba mi tarjeta noté algo más. No era una mujer derrotada. Era una mujer agotada, cansada. Le pedí que me esperara un momento y salimos juntas del supermercado. Yo cargué una de las bolsas sin pensarlo. Me llamo Laura, me dijo. Perdón por lo de adentro, es que... No tienes que explicarme. A veces la vida aprieta. Y bueno, no te preocupes. Caminamos unos metros más. Ella me contó sin que yo se lo preguntara que tenía 2 hijos pequeños, que su esposo la había dejado, que llevaba meses buscando trabajo y que en cuanto mencionaba a los niños, las entrevistas terminaban. Me dijo al final: siempre dicen que te entienden, pero nunca llaman. Y me he quedado meses esperando que alguien me contacte. En ese momento fue cuando lo pensé. Yo tenía una empresa pequeña, suficientemente estable. No era una multinacional ni nada gigante, pero daba empleo a varias personas. Y justo hace unas semanas atrás había renunciado alguien del área administrativa. Le pregunté si había trabajado antes, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Sí, claro, en oficinas. Yo sé manejar nóminas, proveedores, inventarios.
Solo que desde que tuve a mis hijos, bueno, usted entiende. Le pedí que me diera su número. Y le dije que fuera a una entrevista al día siguiente. Terminé dándole una tarjeta. Ahí venían todos mis datos. Esa noche regresé a casa y me fui a dormir sintiéndome muy bien conmigo misma, como si hubiera hecho lo correcto, sabiendo que muy probablemente podía ayudar a una mujer y a sus hijos que lo necesitaban. Lo que no sabía era que ese sería el primer paso hacia la traición más fría que he vivido. Laura, al siguiente día llegó puntual, vestida de forma sencilla, pero elegante, limpia, muy educada, excesivamente agradecida. Durante la entrevista lloró al contar su historia. Dijo que solo necesitaba una oportunidad, que ella era muy responsable, que no me fallaría y que yo era exactamente lo que le había pedido a la vida que sucediera. Contra la opinión de algunos de los empleados que me dijeron que mezclar trabajo con ayuda nunca salía bien, yo decidí contratarla. Le di un sueldo justo para el puesto que le estaba ofreciendo, flexibilidad de horario para que pudiera ir a ver a sus hijos, permisos cuando sus hijos se enfermaban o tenían una actividad escolar o algo por el estilo. Yo entendía que la gente podía ser bastante productiva en su trabajo siempre y cuando estuvieran felices. Incluso, en más de una ocasión, adelanté la nómina. Me dijo que tenía algunos pendientes, que había muchas deudas. Y bueno, no tuve mayor problema. Al principio todo parecía ir bien. Ella era excesivamente eficiente, ordenada, se quedaba más tiempo cuando era necesario y para mí eso demostraba el compromiso. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Empezaron los comentarios. Ella dijo: la jefa nunca está conforme. Bueno, me enteré porque le decía a otros empleados cuando yo no estaba. También me mencionaron que dijo algo como: ella no sabe lo que es necesitar dinero de verdad. A mí me trata bien, pero por lástima, no porque me valore. Me enteré. Tarde, pero me enteré. Porque siempre he creído que el respeto se construye con hechos, no con vigilancia. Y por suerte, mis empleados me han sido tan leales tantos años que de inmediato me vinieron a decir. Después vinieron los abusos. Cambiaba de horario sin autorización. Ni siquiera ya me preguntaba al respecto, simplemente lo asumía. Empezó a dar órdenes a empleados que no le correspondían. Maltrató a empleados nuevos. Y peor aún, abusó de su posición para obtener cosas que no eran para ella. Cuando la confronté, de inmediato lloró. Pero fue más bien un chantaje. Me dijo que estaba muy estresada y que no había sido fácil para ella. Y yo, torpemente volví a ceder. Error. Con el tiempo, noté inconsistencias en cuentas pequeñas. Nada grave. Solo eran unos cientos en un par de transacciones. Redondeos. Pagos duplicados por error. La verdad, la suma no era tan grande, pero con el paso del tiempo, esa suma se empezó a duplicar. De inmediato la llamé. Le dije que había confiado en ella y que necesitaba ser más cuidadosa. Ella me miró fijamente y respondió que jamás me haría algo así, que habían sido errores, pero que de inmediato iba a poner cartas en el asunto para que no volviera a suceder. Pero fue ahí cuando empezó a hablar mal de mí con los clientes, a decir que yo explotaba a la gente, que era fría, mezquina, que solo me importaba el dinero y que mis empleados no me importaban absolutamente para nada. Lo irónico es que muchos de los beneficios laborales habían sido idea mía y ella los disfrutaba. El punto de quiebre llegó cuando uno de mis empleados más antiguos vino a mi oficina. Señora, ¿puedo pasar? Sí, claro, adelante. Perdón que la moleste con esto, pero me parece que es importante que lo vea. Me mostró mensajes.
Me enseñó audios. Conversaciones completas, donde Laura planeaba desacreditarme para quedarse con mis contactos, con mis proveedores, con mis clientes. Pero lo peor aún no había salido a la luz. Un proveedor con el que llevaba años trabajando me llamó bastante confundido. ¿Sí, Jaime? ¿Todo está bien? Laura me dijo que estabas pensando vender la empresa. ¿Que quieres retirarte? ¿Qué? De inmediato sentí un frío en el estómago. Por supuesto que esto ya no lo iba a dejar pasar. Comencé a investigar, porque antes de poder tomar una decisión y sobre todo de confrontarla, tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces todo encajó. Una de las cajeras del supermercado donde conocí a Laura seguía trabajando ahí. Una conocida mía la reconoció por casualidad y le preguntó por ella. La respuesta me dejó helada. ¡Ah! La señora de los niños, dijo la cajera. Viene seguido. Siempre paga, sin problema. Investigamos más. Laura no estaba quebrada, no estaba desesperada, y mucho menos fue casualidad que yo me lo hubiera encontrado aquel día. Había estudiado mi empresa mucho tiempo antes. Sabía quién era yo, sabía dónde compraba, sabía cómo me comportaba, y sabía que si llegaba con 2 niños, llorando por la cuenta, yo la iba a ayudar. El día del supermercado fue actuación. Los niños no tenían hambre. Lo peor de todo es que hizo que esos niños mintieran. Ellos no saben, son inocentes. El dinero sí estaba en su bolsa. Lo supimos porque encontramos mensajes donde ella decía: si logro que me ayude, ya gané. Es de esas que se creen salvadoras. No solo me traicionó, me estudió, me usó. Por supuesto que al siguiente día la llamé a mi oficina y la despedí. Procuré no hacer escándalo. Procuré que no hubiera gritos. Le mostré absolutamente toda la investigación. Y en su infinito descaro, no lloró, no pidió perdón. Solo me dijo: así es el mundo. El que no se adelanta, pierde. Agarró sus cosas y se fue sin mirar atrás. Tardé meses en recomponer la confianza de mi equipo, en sanar la rabia, en perdonarme a mí misma por no haber visto antes las señales y porque cuando las comencé a ver, aún así seguía cayendo. Aprendí algo que me costó caro. Por supuesto que ayudar no es un error, pero confiar ciegamente sí. Hoy sigo creyendo en dar oportunidades, pero ya no confundo compasión con ingenuidad. Porque hay personas que no quieren salir adelante, quieren subirse sobre otros. Y ayudar habla más de mí que la decepción que ella me causó, porque eso habla de ella.